Contento de asistencia, de su participación y sobre todo siempre de su apoyo como gremio. Bien, pues cada ocasión de reunirnos es la manera más elegante y sublime hacerlo a través de algo académico. Y bueno, pues siempre tratar de transmitirles y de llevar a ustedes, pues actualizaciones en el área de la salud mental, temas novedosos. Y bueno, pues hoy precisamente nos acompaña la gran Gabriela María Cortés Meda. Ella, pues orgullosamente es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, que lleva el nombre del doctor Ignacio Chávez, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí obtiene su título de médico cirujano. Posteriormente realiza la especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud y posteriormente realiza la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Juan N. Navarro, evidentemente ambos avalados por la UNAM. Ella, a pesar de tan corta edad, pues tiene un historial importante como ya haber sido presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, la muy conocida como AMPI, en el periodo 2021 a 2023. Y bien, pues actualmente se continúa dedicando al área académica, como es el cumplir como profesora de asignatura del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Y por otro lado, profesora ya titular del curso de especialización en psiquiatría con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, ella es miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría desde enero del año pasado y en este momento es psiquiatra adscrita del Instituto Nacional de Psiquiatría, nuestra muy querida alma mater de muchos de nosotros. Pues hoy es un tema novedoso el que nos va a compartir Gaby. Tiene pues la facilidad de la palabra, de poder transmitir de manera clara y puntual estos conocimientos y nos va a encantar que sea del agrado y utilidad clínica para todos ustedes. No me resta, querida Gaby, más que darte la bienvenida, cederte el uso de la voz y somos todos oídos. Muchas gracias y bienvenida, Gaby. Pues al contrario, muchas gracias, doctor Nani, muchas gracias a Punto de Partida por la invitación. Voy a compartir mi presentación y espero que se vea bien. ¿Ya la pueden ver? Sí, doctora Sí, Gaby. ¿Ya? perfecto. Bueno. Pues bueno, empezamos. Para ir puntuales, yo les agradezco mucho esta invitación para hablar pues sobre este tema que también a mí me ha generado dudas, pero que además, pues a raíz de que cumplía 50 años este año la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, pues pensar en cómo también, o sea, cómo ha evolucionado esta asociación y cómo ha evolucionado todo en psiquiatría infantil y de la adolescencia, ¿no? Cómo ha evolucionado la evaluación y entonces algo de lo que mucho se habla ahora, pues es de este enfoque transdiagnóstico. Me pareció importante poner mi diapositiva de declaración de conflictos de interés. Únicamente he colaborado como speaker de M8 y bueno, aclarar que la presente exposición es por invitación y está dirigida a profesionales de la salud. El contenido es de mi estricta responsabilidad, basado en información científica actual y en mi experiencia profesional. Un poquito pues del contenido, les comento, va a estar dividido en esta primera parte que es la evolución de la evaluación, ¿no? En donde abordaré brevemente algunos antecedentes relevantes para la psiquiatría infantil. Luego revisaremos ya más específico el enfoque transdiagnóstico del que cada vez escuchamos más para finalizar con la importancia de una adecuada evaluación, ¿no? Que nos permita elegir o seleccionar las mejores intervenciones para finalizar con un par de puntos de retos y conclusiones. Entonces, pues vamos
a iniciar con esta primera parte, pues digo, como sabemos, ¿no? El conocimiento sobre los diagnósticos en psiquiatría general, pues tiene ya su historia, aunque aún así es una historia relativamente reciente y aún más reciente lo es para la psiquiatría infantil y de la adolescencia. En realidad, son escasas las referencias que se pueden encontrar sobre psicopatología infantil anteriores al siglo XIX. Pero esto no se limita solo a los trastornos mentales en la infancia. Tenemos el antecedente desde la especialidad de pediatría, que surge como especialidad médica, pues hasta el siglo XVIII, ¿no? Y pues lo que les decía, pocas referencias antes del siglo XIX, además en los primeros 45 años de la American Journal of Insanity, que es precursora del American Journal of Psychiatry, pues no se había documentado en sus primeros 45 años ningún manuscrito que hiciera referencia a niñas o niños. La opinión en esa época pues era que la locura no ocurría antes de la pubertad. Después encontramos que, bueno, realmente antes de 1900 hay poco interés en los trastornos psiquiátricos en la infancia, aunque en todas las épocas se ha visto que algunos niños o se han encontrado descripciones de niños que mostraban problemas emocionales y de conducta. Estos en aquellas épocas pues no eran considerados problemas médicos. Se trataban de diferentes formas, de hecho los trastornos de conducta se les consideraba como problemas morales que no merecían tratamiento, sino más bien castigo, ¿no? Algunos antecedentes, pues es en 1887 que Hermann Hemminghaus, psiquiatra alemán, publicó uno de los primeros tratados de psiquiatría infantil, ¿no? Sobre trastornos psíquicos en la infancia. Posteriormente, pues tenemos que la primera taxonomía moderna de los trastornos mentales infantiles fue probablemente descrita por Maudsley en 1895 en el capítulo sobre locura en los primeros años de vida. Es a principios del siglo XX que se producen muchos avances significativos que prepararon el terreno, que prepararon el terreno para que la psiquiatría infantil se convirtiera en la disciplina médica con el pleno derecho que es hoy. Estos incluyen mejoras en la medición, avances en la psicología del desarrollo, la llegada del psicoanálisis, los movimientos de higiene mental y de orientación infantil. Y es, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya pues hay una explosión en información más sobre el tema, empieza a haber más investigación, mayores avances en la comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales en la infancia, de su diagnóstico, clasificación, en el tratamiento y bueno, liderados en ese momento por enfoques cognitivos, conductuales, posteriormente ya empieza la farmacología y bueno, pues también fue testigo el siglo XX del establecimiento definitivo de la disciplina como especialidad médica. Es hasta 1920 que la psiquiatría infantil aparece en el árbol clínico, ¿no? Y es a partir de este movimiento de orientación infantil. Sin embargo, las principales asociaciones, pues surgen la primera en 1937, que es la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y del Adolescente y Profesiones Afines, YACAPAP. Después, en 1953 surge la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En 1954, un año después, la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Y varios años después, en 1975, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI, que como les decía, este año está cumpliendo ya 50 años de su fundación, cuando aún en muchos países en la actualidad la psiquiatría infantil no es reconocida formalmente como una subespecialidad. No se enseña en las escuelas de medicina y no hay una capacitación formal disponible. De hecho, muy reciente es que en España ya se le reconoció como una subespecialidad. Y bueno, para empezar a adentrarnos un poco más en el tema, pues es necesario hablar de las clasificaciones, ¿no? Las clasificaciones que utilizamos como instrumento de apoyo para los diagnósticos y que tienen este enfoque, pues, categórico, ¿no? Hacia lo dimensional, que es lo que, pues, se aborda más, o bueno, lo que se busca llegar, pues, que es con lo que nos ha demostrado la investigación en la actualidad y lo que vemos en nuestras consultas, ¿no? Como antecedentes me parece importante mencionar, ¿no? Que aunque la clasificación internacional de enfermedades tiene orígenes a mediados del siglo XIX, no fue también hasta 1949 en su sexta edición que incluyó por primera vez una sección sobre trastornos mentales.
Posteriormente, la CIE 7 y la CIE 8 enumeraron, porque la CIE 6 evidentemente no incluyó absolutamente nada sobre psiquiatría infantil. La CIE 7 y la CIE 8 enumeraron algunos trastornos psiquiátricos infantiles. Posteriormente, en 1977, que se publica la novena edición de la CIE, pues se añadió un apartado que se denominaba trastornos de conducta en la infancia. No obstante, esa clasificación resultó inadecuada, pero afortunadamente tuvo una mejora notable para 1990, que se publicó la 10ª edición de la clasificación, en donde ya se incluían un apartado de los trastornos de inicio en la infancia. Y bueno, pues ya más recientemente tenemos la 11ª edición, que entró en vigor para el registro y notificación internacional y nacional de las causas de enfermedad y muerte en 2022, y que aún tenemos pendiente que quede en el sistema de salud en México. Sobre el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, este se desarrolla a partir de la CIE 6 como una variante, se publica en 1952 la primera edición, que no mencionaba nada específicamente sobre trastornos infantiles, únicamente se llegó a mencionar lo que en su momento se llamó deficiencia mental. Para el DSM-2 que se publicó en 1968, se incluía una sección de trastornos de conducta en la infancia y adolescencia, pero ahí se enumeraban una serie de reacciones, ¿no? Como el retraimiento, la ansiedad excesiva, la agresividad no socializada, la hiperquinesis. Es en el DSM-3, publicado en 1980, que pues en su momento revolucionó el enfoque del diagnóstico en los trastornos en la infancia e incluso en la edad adulta, porque además utilizaba un enfoque fenomenológico, se reconoció que se debían clasificar a los trastornos, no a los individuos, pues se introdujo el marco multiaxial, proporcionaba una lista más completa de trastornos psiquiátricos infantiles, mejoró los criterios de diagnóstico y bueno, finalmente tenemos en el 2013 que se publica la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico. Y bueno, pues tenemos en la actualidad estas dos clasificaciones, ¿no? La 11ª edición de la CIE y la 5ª edición del DSM, pues cuya utilidad pues, de estas clasificaciones pues se ha tenido, pero se basa pues en diagnósticos categóricos, lo que ya a la fecha, con el conocimiento que se tiene, pues resulta cuestionable en algunas situaciones, ¿no? Entre otras cosas, estos sistemas tradicionales pues no facilitan la comprensión de los procesos biopsicosociales subyacentes que pues muchas veces encontramos y se tienen que abordar en las y los pacientes. Eh, si bien el personal de salud ha utilizado ampliamente estos sistemas de diagnóstico para categorizar las dificultades, y los investigadores las han adoptado para sus investigaciones, les han dado por mucho tiempo pues como la verdad fundamental, ¿no? Para describir cómo se enfrentan algunas dificultades, pues las taxonomías actuales no son particularmente efectivas para capturar realmente las necesidades que tiene la población que requiere apoyo. Un segundo punto que se tiene con estas clasificaciones es que los sistemas ya no se adaptan a los altos niveles de variabilidad de los síntomas dentro de las categorías. Tenemos niñas y niños, ¿no? Con el mismo diagnóstico, que pueden variar ampliamente en el alcance, la naturaleza y el impacto de los síntomas. Y aquí esta imagen que encontré en este artículo publicado en 2023 sobre trastornos del espectro autista me parece pues como uno de los mejores ejemplos, ¿no? Que muestra cómo las personas con trastorno del espectro autista, quienes presentan una alta variabilidad sintomática, deben tomar en cuenta se debe tomar en cuenta en ellos diversos mecanismos que pudieran estar contribuyendo. Desde aquí en verde, por ejemplo, o sea, tenemos la predisposición biológica y ambiental temprana compartida, las características cognitivas que pueden variar ampliamente, los determinantes sociocontextuales también en los que están las personas, que pueden variar también ampliamente, y las experiencias adversas vividas aquí en color gris. Todos estos mecanismos pues aunque no son necesarios ni suficientes, en definitiva contribuyen para que haya diferentes resultados en la salud mental, ¿no? Como se muestra acá en este otro lado, ¿no? Respecto a las comorbilidades y los diferentes mecanismos justamente para
que haya estas comorbilidades que pues lo que sucede pues es que complican los diagnósticos, ¿no? Y que es más la regla que la excepción en psiquiatría. Además, no solo eso, o sea, no solo es la comorbilidad o la coexistencia de otros problemas de salud mental, sino también de otros problemas de salud en general, como problemas de alimentación, problemas gastrointestinales, que es muy prevalente también en esta población de trastornos del espectro autista. Si bien mucha investigación se ha enfocado como a identificar y relacionar a la patología, también se promueve en la actualidad que haya más investigación sobre los mecanismos de resiliencia, ¿no? Que contrarresten, que atenúen o que modifiquen o interrumpan estos riesgos de tener mayores comorbilidades. Eh, Otra dificultad que se encuentra con las clasificaciones tradicionales, pues es la aplicación de umbrales arbitrarios, ¿no? Que nos llevan a no identificar a personas con dificultades más leves. Y esto hace que el diagnóstico en ocasiones, pues no se dé, ¿no? Y entonces estas personas, pues no tengan acceso a intervenciones que podrían resultarles útiles hasta que no se compliquen. Otra situación, pues es que los sistemas actuales no permiten ser claros cuando hay una superposición entre los trastornos. Aquí tenemos en esta imagen, como pueden ver, en azul los déficits básicos que se consideran o los síntomas primarios que tenemos en el trastorno del espectro autista, que son estos déficits en la comunicación social y las alteraciones en la conducta que pueda haber, pero pues en las líneas punteadas también observamos como hay grupos de síntomas superpuestos, ¿no? El TDAH, la irritabilidad, la discapacidad intelectual en líneas punteadas. Y bueno, o sea que es importante tenerlo claro porque si bien para el trastorno del espectro autista propiamente no hay una indicación farmacológica para disminuir, atenuar o mejorar los síntomas centrales, pues si tenemos toda esta gama de padecimientos que es más frecuente que les acompañen, pues ahí sí, muchos de ellos sí tienen intervenciones farmacológicas y no farmacológicas diferentes a tratar exclusivamente a una persona con trastorno del espectro autista sin algo más. Entonces, pues, ¿qué nos aporta el enfoque transdiagnóstico? Pues tiene el potencial de representar mejor la realidad clínica y científica de los problemas de salud mental, reflejando pues esta complejidad, dimensionalidad y comorbilidad que podemos encontrar como la norma en nuestra práctica clínica. Entonces, pues hablemos un poquito más del enfoque transdiagnóstico. Y es que esta palabra, bueno, el transdiagnóstico es posiblemente uno de los términos más en boga actualmente en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Busca identificar patrones más generales que pueden estar presentes en diferentes trastornos. Una búsqueda de la palabra transdiagnostic en PubMed muestra cómo, o sea, ha sido reciente, ¿no? Mayor investigación en el tema, pero cómo es en esta última década donde pues es que se ha llevado a cabo y cómo es en el último, bueno, en el año previo, 2024, que es donde se ha encontrado pues el mayor número de títulos de investigaciones, de 1061 publicaciones el año pasado, que es la tasa más alta pues a la fecha. Y bueno, este término a lo que hace referencia, pues es a un enfoque en psicopatología que busca identificar y describir características o síntomas que son comunes a diferentes trastornos, superando con ello las limitaciones de los enfoques tradicionales. Con esto se puede contribuir en la identificación de intervenciones terapéuticas más efectivas y personalizadas que se apliquen a múltiples trastornos. ¿Qué es lo que ha llevado a estas consideraciones transdiagnósticas? Pues bueno, tiene que ver con, como ya lo mencionamos, pues con el creciente énfasis también en las conceptualizaciones dimensionales de la salud mental de niñas, niños, adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Hasta este momento, de lo que hemos dicho, pues que sí hay una insatisfacción con la naturaleza categórica que ya no nos alcanza cuando vemos a nuestros pacientes, reconociendo la importancia además del riesgo biológico y psicosocial, ¿no? Que hay factores comunes entre trastornos supuestamente distintos. Lo que vemos es que hay mucha heterogeneidad entre trastornos del mismo grupo y que la modificación de algunos síntomas pues se puede dar sobre todo en estos trastornos del neurodesarrollo que se van modificando a lo largo del ciclo vital, como pues por ejemplo en la edad adulta en el TDAH, si tiene un TDAH presentación combinada,
se describe y se ha estudiado cómo la hiperactividad disminuye hacia la edad adulta, ¿no? Eso no está escrito o no se menciona en las clasificaciones tradicionales. Además, pues las investigaciones sostienen que este enfoque es importante y apropiado cuando se realiza la detección durante los primeros años. En los primeros años, los síntomas a menudo aparecen en forma de retrasos que podrían presagiar una variedad de diferentes trastornos. La intervención temprana, pues, va a ser el punto fundamental, pero pues se requiere un enfoque multidisciplinario que integre los esfuerzos en los entornos y con el personal que monitorea el desarrollo de niñas y niños. En consonancia con esto que les estoy diciendo, pues quiero ponerles pues, uno de los ejemplos mejores que tenemos sobre este enfoque transdiagnóstico y la necesidad de, eh, de ir entendiéndolo de esta forma, pues el mejor ejemplo son los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que si bien sus síntomas surgen durante la infancia, pues se ha reportado que el desarrollo está alterado, este desarrollo alterado inicia generalmente desde la embriogénesis y que se va a continuar durante un periodo de tiempo considerable, ¿no? Y aquí podemos ver cómo hablan pues desde estos eventos en la imagen se observa el resumen de la dinámica temporal en los procesos de desarrollo neuronal en momentos clave, ¿no? Estos cambios en el desarrollo van a afectar la neurogénesis, la proliferación y la migración de la glía y neuronas, la formación de sinapsis, la mielinización, la formación de sinapsis se sospecha que conducen a diferentes déficits, ¿no? Y que estos déficits conductuales pueden ser duraderos desde la infancia hasta la edad adulta. Según la estructura cerebral o la etapa de desarrollo neural afectada, las manifestaciones clínicas van a variar desde síntomas específicos, pues hasta deficiencias globales, conduciendo así pues a posibles problemas en la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas, generando déficits o alteraciones en el funcionamiento de diversas áreas, como va a ser la cognición, la comunicación, la motricidad, la interacción social y o la conducta, que algunos investigadores han llamado dominios como es la cognición, la comunicación, la motricidad, la interacción social y o la conducta. Hasta un 10% van a tener más de las niñas, niños, adolescentes, van a tener más de un trastorno del neurodesarrollo. Y aquí tenemos los dominios conductuales mayormente afectados. Entonces, si vemos, pues los dominios pueden ser el lenguaje, el interés social, la conducta repetitiva, la función cognitiva y la actividad psicomotriz, ¿no? Y cómo está, o sea, cómo en diferentes trastornos, en rojo por los que están disminuidos, en verde los que están aumentados. Pero, por ejemplo, el lenguaje lo podemos encontrar afectado pues, en los trastornos de comunicación, en la discapacidad intelectual y en los trastornos del espectro autista. El interés social está afectado en los trastornos del espectro autista y en la discapacidad intelectual. La conducta repetitiva la podemos encontrar aumentada en el TDAH, en los trastornos motores o por tics y en el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo se comparten, ¿no? Estos dominios conductuales entre los diferentes trastornos y cómo es frecuente, o no raro, encontrar que hay comorbilidad entre ellos? Además, pues tenemos que son condiciones que tienen una alta heredabilidad, principalmente como vemos aquí, los que tienen la más alta heredabilidad, pues son el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención. Otra situación, pues es que con frecuencia van a coexistir, les digo, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, 44% de las niñas y niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad también tienen dificultades en aprendizaje. También van a tener dificultades en aprendizaje hasta 65 al 85% de los niños que tienen trastorno del espectro autista. Además, se ha reportado, bueno, diferentes estudios que hay una coexistencia de TDAH con trastorno del espectro autista de entre el 30 y el 70%. Además, se superponen con otros problemas de salud, formando pues un espectro complejo de comorbilidades, ¿no? Como podemos ver hacia afuera, adentro están pues los 5 principales trastornos del neurodesarrollo y todo el espectro de comorbilidad que podemos encontrar hacia afuera, ¿no? Desde otros trastornos de salud mental hasta diferentes, epilepsia, obesidad, trastornos del sueño.
Aquí tenemos también esta imagen que muestra las diferencias de cómo puede haber esta sobreposición de los trastornos psiquiátricos desde la perspectiva de la genética. En la imagen A se ve la línea más gruesa, es quien tiene mayores asociaciones genéticas y vemos pues cómo es la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pero cómo también hay relación con la depresión unipolar y cómo también hay relación con el TDAH, ¿no? Acá en la imagen ves como un seguimiento de esta transposición que puede haber en asociaciones genéticas de las que tienen más con la que tienen menos, pero como también pues incluye aquí la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista en estos trastornos, ¿no? Aquí en el C vemos los diferentes endofenotipos que puede tener un solo trastorno, ¿no? Y se está aquí ejemplificando el trastorno obsesivo compulsivo y cómo puede haber variantes de pues una menor fuerza de los síntomas, digamos, afectivos, en este caso pues serían los ansiosos, es decir, las obsesiones y conductuales, las compulsiones. Y entonces tenemos desde el fenotipo pues que es más leve, tanto las compulsiones como las obsesiones, hasta el fenotipo que son leves las obsesiones, pero fuertes las compulsiones, hasta el que pues tiene pues un trastorno grave, ¿no? Y el TDAH, que a su vez también comparte, pues síntomas que podemos encontrar o grupos de síntomas que podemos encontrar en otros trastornos. Entonces, pues para la evaluación y las intervenciones, pues hay diferentes puntos a tomar en cuenta, ¿no? Pues uno es que se requieren de criterios más sólidos y significativos para captar la compleja gama de características de las y los niños de la población en general con problemas del neurodesarrollo, que hay que avanzar hacia un mayor y mejor entendimiento de la comprensión en los mecanismos subyacentes de estos trastornos y que bueno, pues se requiere este enfoque transdiagnóstico que caracteriza a los trastornos en términos de dimensiones en lugar de categorías y es a partir de eso que en el año de creo que fue en 2009, perdón, en 2009 que los Institutos Nacionales de Salud Mental en los Estados Unidos, pues viendo todo este panorama, desarrollan con fines de investigación nuevas formas de clasificar los trastornos mentales basándose en dimensiones de comportamiento observables y medidas neurobiológicas, y entonces surgen estos criterios de dominio de investigación. Estos criterios se resumen su marco se resume en esta diapositiva, en donde, pues, entendiendo la complejidad de los trastornos mentales, hablan de 6 dominios supraordinarios, que son el sistema de valencia negativo, el sistema de valencia positivo, los sistemas cognitivos, el sistema de procesamiento social, el sistema de alerta y regulación y el sistema sensoriomotor. Y a su vez se dividen en unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, el sistema de valencia negativa que incluye constructos como amenaza aguda, amenaza sostenida y pérdida, y que pueden revisarse o analizarse desde diferentes unidades como son los genes, las moléculas, las células, los circuitos, la fisiología, el comportamiento, los paradigmas y los autoinformes. Y por otro lado, tenemos también el surgimiento de la taxonomía jerárquica de psicopatología, que es un sistema de clasificación dimensional, ¿no? Y que, derivado de la covarianza observada entre los síntomas y los rasgos de mala adaptación, se busca proporcionar objetivos de tratamiento e investigación más informativos, ¿no? Más completos que las categorías de diagnóstico tradicionales. Y es que vamos a ver, los criterios de dominio y la taxonomía jerárquica en psicopatología representan marcos dimensionales principales que proponen dos enfoques alternativos para acelerar el progreso en la forma en la que se estudia, en la que se clasifica y en la que se trata la psicopatología. En este artículo se argumentó que las fortalezas complementarias de estas dos propuestas, pues se pueden aprovechar para lograr sus objetivos respectivos. Que el marco bioconductual de los criterios de dominio pueden ayudar a dilucidar los fundamentos de las dimensiones clínicas que se incluyen en la taxonomía jerárquica de psicopatología y que esto pues, nos puede ayudar o proporcionar objetivos clínicos psicométricos sólidos en la investigación que se busca.
Ellos concluyen, entre otras cosas, que esta interfaz entre los criterios de dominio y la taxonomía jerárquica tiene el potencial de informar el desarrollo de una nosología psiquiátrica mucho más unificada, dimensional y también que incluya el comportamiento y las bases biológicas de esto. En síntesis, pues aquí se muestra las principales asociaciones entre los criterios de dominio de investigación y la taxonomía jerárquica de psicopatología, resaltándose bueno, en azul las asociaciones positivas y en rojo las asociaciones, no, al revés, perdón, las asociaciones positivas en rojo sí y en azul las negativas. En la actualidad, o más recientemente, pues ya se encuentran estudios, ¿no? Que nos hablan sobre la importancia de hacer estas evaluaciones transdiagnósticas tempranas a gran escala, ¿no? Y entonces hay ya protocolos de estudio que proponen y que están buscando que tener la validez, la sensibilidad y la especificidad, además, para ir modificándose también de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentran pues la población, ¿no? Las niñas y niños que tenían algún trastorno del neurodesarrollo, que tenían algún déficit en alguno de los dominios, para irles dando seguimiento. Pues resulta ambicioso, pero es muy interesante que ya se esté trabajando pues en esto con el objetivo, ¿no? Pues de atender a esta población que puede tener pues un sinfín de comorbilidades también si no se abordan. En los primeros años, entonces, los dominios transdiagnósticos más útiles, pues van a ser los dominios básicos, o sea, los hitos del desarrollo infantil. La Academia Americana de Pediatría cuenta con sus recomendaciones de detección y a la vez también se han hecho otras listas de dominios que se alinean con esta propuesta de la Academia Americana de Pediatría, que es el enfoque ESSENCE por sus iniciales en inglés, así es la abreviatura, y en español son síndromes sintomáticos tempranos obtenidos por exámenes clínicos del neurodesarrollo. Entonces, niñas y niños en entornos clínicos que presentan síntomas antes de los 3 años, identificados en estas áreas como son comunicación y lenguaje, interacción social, coordinación motora, atención, actividad, comportamiento, estados de ánimo y sueño, y que eso nos puede llevar a que tengan afectación o deterioro en los primeros 4 años de vida en áreas como pues, pueden ser alteraciones motoras, retraso general del desarrollo, retraso en el habla y el lenguaje, problemas de interacción o comunicación social, problemas de conducta, hipoactividad, falta de atención, dificultades para dormir o en la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos entender o la importancia de estos dominios transdiagnósticos? ¿No? Porque si se identifica, por ejemplo, y aquí en la siguiente el ejemplo va a ser una alteración en el lenguaje, ¿no? Entonces, sabemos que las características, o sea, va a ser diferente, pues va a depender del fenotipo. Entonces, un conjunto particular de características fenotípicas va a estar relacionado con múltiples resultados en el neurodesarrollo. Entonces, el desarrollo del lenguaje. La capacidad lingüística de niñas y niños es fundamental para el desarrollo de la cognición social y es un prerequisito para un funcionamiento social adecuado. Entonces, si desde etapas tempranas eso está alterado, y pues las manifestaciones pueden ser diversas y se ha encontrado, ¿no? Por ejemplo, que alteraciones sociales las podemos encontrar, por ejemplo, tanto en trastornos del espectro autista como en el trastorno pragmático del lenguaje, como en el TDAH, pero son diferentes, ¿no? O sea, los déficits, así se consideran déficits sociales, que son características definitorias, pues en el trastorno del espectro autista y el trastorno del lenguaje pragmático, y deterioro en el funcionamiento social, que es común en el TDAH. Las dimensiones transdiagnósticas ahora, ¿no? O sea, posiblemente estas pues también están asociadas a los trastornos del neurodesarrollo. Entonces aquí tenemos las dimensiones, que es, o sea, ya no es solo los síntomas, o los trastornos, sino, o sea, hiperactividad, impulsividad, inatención, comunicación social, funcionamiento ejecutivo. Y entonces encontramos, pues, por ejemplo, hiperactividad e impulsividad, pues también podemos encontrar en el trastorno del espectro autista. Inatención, pues podemos encontrar en el TDAH, en trastornos de aprendizaje, como es el trastorno de lectura, el trastorno de las matemáticas, y también puede haber en trastornos del lenguaje. Ya si nos vamos, bueno, si pensamos en la inatención,
hacia la edad adulta, ¿no? Que por ejemplo, pues puede ser, continuar evidente en el TDAH, pues también podemos encontrar inatención en los trastornos de ansiedad, podemos encontrar inatención en la depresión, ¿no? En la comunicación social, pues también en el TDAH, en el trastorno espectro autista, en el trastorno de comunicación pragmática. Entonces vemos cómo pues se traslapan todas estas dimensiones y dominios. Y entonces, bueno, pues también la psiquiatría transdiagnóstica, pues ha visto, o sea, cómo podemos encontrar, pues, diferentes trastornos coexistentes, diferentes grupos de síntomas en diferentes diagnósticos y a la vez, pues hay síntomas, como decía ahorita la inatención, hay síntomas o perfiles de síntomas que pueden encontrarse pues también en diferentes trastornos. Y en este editorial que nos invitó a participar el doctor Francisco de la Peña, pues abordamos, ¿no?, tres especificadores transdiagnósticos en población infantil y adolescente, que fue la irritabilidad crónica, las autolesiones y las emociones prosociales limitadas. Entonces, cada vez se sigue pues hablando más de este tema y otro que ahí no mencionamos, ¿no? Pero pues también podemos ejemplificar aquí pues es la impulsividad y la compulsión. Entonces, la impulsividad, ¿no? Que son estas acciones expresadas prematuramente, excesivamente arriesgadas e inapropiadas que a menudo tienen consecuencias indeseables, pues no son exclusivas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ni del trastorno límite de personalidad, lo podemos encontrar también pues en episodios de manía, o sea, en otras alteraciones igual. Las compulsiones pues no son exclusivas del trastorno obsesivo compulsivo, podemos encontrarlas, por ejemplo, en personas con trastorno del espectro autista o en personas con esquizofrenia. Entonces, si vemos, pues sí, ya las clasificaciones tradicionales, pues si bien siguen siendo necesarias y auxiliares, pues tenemos ya eh, cada vez más información, ¿no? Para tener esta perspectiva, pues mucho más multidimensional y transdiagnóstica. Sobre las intervenciones, pues es muy importante, ¿no? La colaboración multidisciplinaria, que es un componente esencial y necesario. En intervenciones tempranas, pues se requiere abordar toda la gama de dificultades que se puedan identificar y experimentar. Entonces, pues aquí, pues desde información, ¿no? A las familias, pero pues se requiere la integración de disciplinas, ¿no? Desde la medicina de primer contacto, o sea, los médicos familiares, los médicos generales, que pues les dan seguimiento en estas campañas que se tienen, por ejemplo, el niño sano, ¿no? Pero pues también disciplinas desde la psicología, la psiquiatría, terapia del lenguaje, educación, fisioterapia, terapia ocupacional, ¿no? Para la identificación temprana de signos de retraso, pues necesitamos que haya mayor conocimiento y participación, pues no solo de salud, ¿no? También en las escuelas, ¿no? En las guarderías. eh, Mayor información, les digo, a las propias familias, porque esta identificación temprana de signos de retraso, pues nos va a dar la oportunidad de hacer algo en un cerebro que se encuentra en los periodos de mayor plasticidad y que entonces, pues los resultados de las intervenciones, pues pueden ser muy beneficiosos. Las oportunidades perdidas, ¿no?, de intervenciones tempranas, pues pueden convertirse en deficiencias o déficit en múltiples dominios que además pues, van a persistir a lo largo de la vida. El enfoque transdiagnóstico es un modelo que favorece una comprensión mucho más amplia de la naturaleza y el alcance de los problemas de niñas, niños y adolescentes y que permite una intervención y un tratamiento más efectivos y eficaces. Creo que me fui un poco rápido, pero bueno, es para dar tiempo a algunas preguntas. Pues dentro de los retos y conclusiones, pues se requiere más investigación y pues idealmente se requiere de más recursos humanos y formación de equipos multidisciplinarios, porque es una realidad que cuando hacemos, bueno, pensando en los trastornos, pensando en todos los trastornos mentales, pero en trastornos del neurodesarrollo que sabemos que cada vez se identifica más, por ejemplo, trastornos del espectro autista asociado quizás a la mayor investigación, mayor difusión del conocimiento, entonces se diagnostica más. Y entonces sabemos, pues decimos, el abordaje no es farmacológico, lo primero son intervenciones psicosociales.
pero ¿en dónde? ¿No? O sea, ¿en dónde y con qué grupos se van a hacer esas intervenciones psicosociales? Y si está muy limitados los recursos en los sistemas públicos, ¿no? E incluso en los sistemas privados, pues aún tampoco es fácil encontrar donde haya equipos multidisciplinarios. Entonces, en conclusión, pues se requieren de cambios o sea, de cambios en cómo abordamos la presentación con el tiempo, que el conocimiento nos permita esta intervención proactiva durante periodos de mayor plasticidad cerebral, con la identificación temprana, pues para promover mejores trayectorias de desarrollo. La invitación es para reflexionar sobre la importancia que tiene mantenernos atentos y abiertos, seguir aprendiendo y compartiendo, favorecer el abordaje integral que debe estar basado en la persona, no en los diagnósticos. Entonces, bueno, pues me parece que tenemos, pues sí, grandes retos, ¿no? Para, pues porque ahorita yo les hablé con un enfoque a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Para ejemplificarlo, pero esto lo podemos encontrar, pues, pues si pensamos en nuestros pacientes, pues en todos los grupos de edad podemos encontrar que es necesario cada vez más pensar en este enfoque transdiagnóstico que nos permite a la vez, pues, pensar en estrategias, en intervenciones que vayan más acorde a las necesidades de la persona. Entonces, bueno, por mi parte, pues es todo. Eh, espero haber sido clara y Por supuesto, muchas Gaby, gracias. interesantísimo el tema y sobre todo la manera secuencial y cómo lo vas interviniendo, te felicito. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos múltiples preguntas o si no, las estamos haciendo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro campo de ámbito de acción. Yo me quedé pensando cómo influye esto en el área de adicciones y que bueno, pues son múltiples transdiagnósticos que se van dando hasta el producto final. Bien, pues lo abrimos a comentarios. Tenemos distinguidos colegas que hoy están reunidos. Queremos abrirlo, si nos permites, para preguntas y comentarios. Adelante, colegas. Bueno, permito ir leyendo. Por aquí nos dice Pablo Cuevas. Muchas gracias, doctor. Magnífica y sintética presentación. Felicidades. César Amauri, felicidades por la excelente presentación, doctora Cortés, como paidopsiquiatra y profesora de pregrado y posgrado. ¿Qué rol le otorga la psiquiatría infantil en la formación del médico de atención primaria? Y dice que para pronto, ¿cuánto de paido tenemos que enseñarle a los estudiantes de medicina? Adelante, por favor. Ay, qué pregunta, doctora Mauri. No, bueno, pues yo pienso que si nos preguntaran como por especialidades, todos consideramos que habría que ampliar, ¿no? El- las horas en el pregrado, pero y que las facultades pues también no se rigen igual, pero pensando en la UNAM, por ejemplo, que es ahorita la que conozco, y que en el primer año se les da pues todo el año de introducción a la salud mental. Pienso que ahí, si bien está un tema, una unidad que se llama ciclo vital y que se aborda desarrollo en la infancia, pues pienso que no todos lo abordan de la misma manera y que es difícil si los pediatras tienen una necesidad de que les hablemos sobre trastornos del neurodesarrollo, que les hablemos sobre depresión en la infancia, trastornos de ansiedad, pues dudo que en pediatría les hablen un poco sobre temas de psiquiatría. Entonces, decir cuánto, no sé cuánto, pero sí me parece que sería fundamental incluir temas, ¿no? Importantes como los trastornos del neurodesarrollo, porque pues el identificar tempranamente de verdad puede modificar, ¿no? O sea, el que llegue una niña de 4 años que no habla nada, ¿no? O sea, ya es un atraso tremendo y el que el pediatra le dijo es lentita, espérese, etcétera. No, o sea, porque ahí pues sí, ya ha pasado un tiempo importante de la plasticidad cerebral y todo esto para que vayan a buscar atención. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo? Yo sí diría por lo menos, pues no sé, un par de meses. Salud mental, introducción a salud mental se les da 4 horas a la semana.
todo el año, pero pues podemos ir 8 meses, podríamos dejar un par de meses para temas relacionados a la salud mental infantil, o sea, lo normal, para que sepan identificar lo que ya no es normal. Muchas gracias. Muy bien, muy Felicidades. bien, Amaury. Bien, la doctora Fritzen nos dice, excelente presentación. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para realizar un transdiagnóstico efectivo en un niño o adolescente que presenta síntomas psiquiátricos y cómo se asegura la precisión en la evaluación diferencial? Ay, qué difícil pregunta, doctora Fritz. Bueno, los pasos fundamentales sí me parece que es, pues que no se pueden hacer en una sola consulta. O sea, sí me parece fundamental, necesario, pues además de la evaluación y la entrevista, digo, va a depender la edad, ¿verdad? Pues un niño de 2, 3 años, pues se le evalúa con el juego, pero ahí pues la entrevista con los padres es fundamental, ¿no? Idealmente con los dos o quien esté presente, los cuidadores primarios, ¿no? Porque a veces es la abuelita, etcétera. Y tener también información, por ejemplo, ya cuando van a las guarderías, a las escuelas, de ser posible, pues hay algunas escalas, cuestionarios de desarrollo que se pueden enviar para que te contesten las profesoras o profesores o quienes les cuidan. Eh, un transdiagnóstico efectivo y cómo asegurar la precisión, que creo que también es complicado, pero no sé, por ejemplo, hay una escala que se utiliza en el Instituto Nacional de Psiquiatría para la Evaluación de Adolescentes. Con esa escala, si uno se aboca solamente a aplicar esa escala, de verdad hay adolescentes que terminan con 6 o 7 diagnósticos. Y a mí me parece ahí que no es que tengan los 6 o 7 diagnósticos, ¿no? Que si hacemos la evaluación integral y exploramos más allá de preguntas concretas relacionadas a escalas, podemos integrar pues estos espectros, ¿no? Por eso la taxonomía es la propuesta que hace, ¿no? De espectros, de síntomas que pueden estar relacionados, pues, por ejemplo, pues a la ansiedad, ¿no? O a temas de hiperactividad, o a temas de neurodesarrollo. Entonces, sí fue una pregunta complicada, pero lo principal, pues me parece que es la adecuada evaluación clínica y pues no es en una sola consulta, ¿no? Eso es una serie de consultas e ir conociendo al paciente. Perfecto, gracias, Gaby. Bien, por otro lado, Daniela Díaz de Guadalajara te felicita y dice que definitivamente el tratamiento multimodal es realmente necesario. Ujú, sí. Bien, Raúl Martín del Campo te felicita, qué cátedra tan completa e ilustrativa. Y el gran Emanuel Sarmiento te felicita y pregunta cuál sería el abordaje ideal de síntomas transdiagnósticos como las autolesiones. Y después hace otra pregunta, ¿alguien con síntomas transdiagnósticos y trastorno por uso de sustancias se considera patología dual? Wow. ¡Ay! El doctor. A ver, la primera. O Bien. sea, por ejemplo, las autolesiones consideradas como bueno, vamos a pensarlas como, pues es un factor de riesgo, es un síntoma, entonces la podemos encontrar en conducta suicida, ¿no? Las autolesiones las podemos encontrar en personas con depresión y sin intención suicida, las podemos encontrar en personas con trastornos de ansiedad grave, sin intención suicida, pero que lo hacen en un contexto de, pues, de cambiar el malestar emocional. Entonces, sí es muy importante porque hay personas, ¿no? Que únicamente, por ejemplo, se han autolesionado en el contexto de verdad un gran malestar emocional, sin finalidad suicida y que cuando se mejora el cuadro, cuando se mejora el cuadro depresivo, cuando se mejora el trastorno de ansiedad, las autolesiones se van. Pero si es una persona que ya tiene rasgos de personalidades adaptativos, pensando yo en población adolescente, en donde pues no sé, si tienes 12 13 años, pues no le haces diagnóstico de trastorno límite de personalidad, ¿no? Tienes que ver pues todo el contexto y toda la historia y pues aún le falta años, también el desarrollo. Entonces, pero cuando haya rasgos de personalidades adaptativos, pues ahí el abordaje es ya más complicado, ¿no? O sea,
va más allá del tratamiento farmacológico, a lo mejor y el apoyo terapéutico que le puedas dar a un adolescente solo con un trastorno depresivo, episodio grave, a alguien que pues a lo mejor sí tiene un episodio depresivo grave y tiene síntomas de ansiedad y además ya tiene rasgos de personalidad desadaptativos. Entonces, un abordaje ideal es individualizar. Esa sería mi respuesta. Y la segunda, alguien con síntomas transdiagnóstico y trastorno por uso de sustancia. Pues es que alguien con trastorno por uso de sustancias, pues me parece que puede tener impulsividad, que puede tener compulsiones, que puede tener, o sea, pues igual, o sea, es individualizar. Y si no, o sea, yo pensaría que habría que ver a qué se deben esos síntomas que pueda estar teniendo, si está asociado como a ansiedad o si está asociado al consumo de sustancias o si está asociado al TDAH, pues ahí, o sea, si es un solo síntoma y no nos cumple criterios para algún otro diagnóstico, pensando pues un poco en las clasificaciones tradicionales, pero pues en también tener mayor conocimiento de la persona, ahí yo considero que no sería patología dual. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Bien, por otro lado, Janet Jiménez Genchi te felicita, al igual que la doctora Muchas Fritz. gracias, saludos, doctora. Maribel Merín te felicita nuevamente y corrobora que es importante un equipo multidisciplinario para acompañar a los pacientes. Después del iPhone 6, pregunta, ¿cuál sería la El iPhone 6. diferencia entre el diagnóstico transdiagnóstico dimensional y el concepto de comorbilidad? Ah, pues lo que estamos diciendo justo lo que ahorita me preguntó el doctor Sarmiento, ¿no? Que hay síntomas, que hay síntomas que van a estar presentes aunque no sean propiamente del trastorno, ¿no? Por ejemplo, dificultades para dormir, ¿no? O sea, podemos decir insomnio. El insomnio, pues lo podemos encontrar en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, en trastornos por consumo de sustancias, así, pero si mejora el trastorno o sea, los problemas de sueño los podemos encontrar como síntoma y además pueden ser un diagnóstico individual, ¿no? Entonces, además la comorbilidad, digo, aunque yo sigo utilizando la palabra, ya es una palabra, también ya es un tema que está muy debatido, ¿eh? Ya se sugiere hablar de coexistencia, ¿no? Es otro tema que creo que será interesante revisar porque ya hay también varias publicaciones que pues argumentan sobre la palabra comorbilidad, que nosotros la entendemos pues como esto, ¿no? Como la coexistencia de dos trastornos diferentes. Ah, no sé si le contesté, pero espero que sí. Gracias. Y bien, cierra por aquí el gran Luis Enrique Martínez y dice, se vale soñar que un día exista un punto de partida infantil y de la adolescencia. Es un campo con muy poca disponibilidad a nivel privado y a nivel público, obviamente insuficiente. Wow. Bueno, pues ya tenemos Casa Pues es Rosa una realidad. Teens, es el primer Sí. pie Casa dentro Rosa Teens. del... Así es, Ajá, Casa sí, Rosa sí. Teens, que es nuestra clínica de adolescente, es profeso mujeres, Ujú. población femenina adolescente. Y bueno, qué interesante. Me quedé pensando mucho en esto de comorbilidad y Sí. patología dual. Es complejo porque desde esta perspectiva diría uno, bueno, pues, ¿qué tanto iba asociado a el mismo fenómeno adictivo versus todo lo premórbido para que se instalara? Y me lo quedo de tarea porque igual me quedé con preguntas, comentarios que yo creo que hay que estudiarle, pero lo que respondiste es espléndido y te Pues felicito. Pues creo que todos tenemos aquí una gran área pues, para estudiar, ¿no? Y que vemos las complejidades de nuestros pacientes y que vemos también cómo pues es un área y un campo de reciente investigación. Entonces, pues seguro que vamos a seguir aprendiendo mucho, y que se va a seguir ampliando conocimiento. Ahora ya también se habla pues de la psiquiatría de precisión, ¿no? De la medicina de precisión
Entonces, pues sí, hay retos, pero como dice el doctor Martínez, o sea, una parte es el conocimiento y la otra parte son los recursos humanos, porque también encontrar gente capacitada para abordar las necesidades que tienen los pacientes, o sea, lo pienso mucho en el trastorno del espectro autista, no es fácil. No es fácil encontrar nutriólogas o nutriólogos que vean personas o población infantil con trastorno del espectro autista que tiene sus particularidades. Totalmente, por ahí. Y la otra, bueno, pues dentro de este abordaje de patología dual, ¿qué tanto influye uno sobre otro? Es decir, ¿cuántos transdiagnósticos se van a acabar convirtiendo en un diagnóstico secundario al consumo de sustancias versus al revés? Y entonces se hace complejo esto, pero bueno, me imagino que habrá pronto muchas líneas de investigación. Pues sin duda, preguntas brillantes respondidas fabulosamente. Pues estamos, mi querida Gaby, ya en tiempo para concluir. Te queremos agradecer a nombre de todos los que formamos parte del Grupo Punto de Partida. Por aquí está Manuel Sánchez de Carmona. Manuel, si gusta cerrar y si no, yo lo hago. Bueno, pues estimados colegas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Querida Gaby, gracias por esto que nos ha regalado una velada fabulosa de conocimiento y de hacernos soñar. Yo creo que es una de las grandes dones que tenemos los psiquiatras, tocar el alma de la gente para que empiece a volar. Y hoy lo lograste con todos nosotros. No me resta, colegas, más que darles un cordial abrazo y toda mi gratitud, querida Gaby, por esto. Janet, algunas palabras para cerrar. Muchas gracias a todos por conectarse. Doctora Gaby, muy agradecida por esta gran videoconferencia. Que pasen una linda noche todos y nos vemos el próximo mes. Feliz Gracias, día. Gracias. gracias a todas y todos los que se conectaron. Saludos, doctora Jiménez. Un Hasta gusto luego. verlos. Que estén Saludos. Gracias. Buenas Igualmente, bonita noches. noche. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, Janet. noches.